Bueno, vamos a empezar mientras voy a ir admitiendo a la gente que va entrando. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por estar aquí, sobre todo al doctor Alberto y sobre todo también a vosotras y a vosotros que nos estáis escuchando. Bueno, como bien sabéis que el cáncer es una entidad amplia que está en auge y como bien sabemos, los estudios en el impacto en el estado nutricional pues son escasos y es un poco en esa parte donde también el doctor Alberto nos va a hablar esta tarde un poquillo. Así que yo no quiero extenderme mucho más. Doy paso al doctor Alberto Jacobo Cunquero, que él es médico oncólogo en el servicio de oncología del Hospital General de Valencia. La dinámica un poco de la sesión pues va a ser el doctor hablará durante aproximadamente media hora y luego las preguntas que tengáis, si queréis, las podéis ir poniendo en el chat y así él las va respondiendo y lo podemos hacer más ordenadamente. Así que, Alberto, cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos. Entiendo que sí que se está viendo en mi pantalla, ¿verdad? En presentación en pantalla Sí. completa. Y bueno, pues gracias por la presentación. Como bien nos han dicho, bueno, yo soy Alberto Cunquero, soy oncólogo médico en el Hospital General Universitario de Valencia y bueno, pues centro mi actividad fundamentalmente en los tumores cerebrales, los cutáneos y los tumores de cabeza y cuello. Por lo que la verdad es que el mundo de la nutrición pues me toca bastante de cerca por el tipo de pacientes que atiendo y bueno, hoy hablaremos sobre la nutrición y el cáncer. Le he titulado Impacto clínico de la evaluación nutricional, pero lo cierto es que tocaremos diferentes aspectos de la nutrición relacionada con el cáncer. No tengo ningún conflicto de interés. Y bueno, este es el índice, ¿de acuerdo? Revisaremos los objetivos que ya estaban colgados en la página web. Hablaremos un poquito del cáncer, las cifras y el impacto que tienen nuestros pacientes, la relación entre la nutrición y el cáncer, el impacto del aspecto nutricional en el paciente con cáncer en diferentes aspectos y sobre todo también os contaremos nuestra experiencia con una nutricionista incorporada en nuestro equipo. Bueno, pues ya sabéis que, como bien hemos dicho, tumores hay muchos, de cualquier sitio que os podáis imaginar, y vamos a intentar tocar un poquito aspectos generales de todos ellos, aunque sí que es verdad que, bueno, pues que por mi perfil profesional pues probablemente hagamos un poquito más de hincapié en los tumores de cabeza y cuello. Estos son los objetivos en los que no me voy a adentrar porque ya los habéis visto cuando os hayáis inscrito a este webinar. Y sin más, pues como ya sabréis, el cáncer es una entidad con una alta incidencia, con hasta 19 millones de nuevos casos al año a nivel mundial. A nivel mundial, pues por supuesto, el cáncer de mama y el cáncer de pulmón son los más incidentes. Y sí que es verdad que la mortalidad pues dista mucho de ser la misma que la incidencia, afortunadamente. De hecho, se describen en torno a 10 millones de muertes al año, que es decir, que son muchas muertes, pero bueno, eso lo que quiere decir es que es una enfermedad cada vez más prevalente. Y por supuesto, pues varía un poco en función del sexo, donde en los hombres pues el cáncer de próstata, de pulmón y el colorectal son el podium de la incidencia, mientras que las mujeres pues cambiamos la próstata por el cáncer de mama. Y en cuanto a las muertes, pues tenemos una inversión ahí donde sobre todo el cáncer de pulmón es el gran responsable de las muertes a nivel, en este caso en estas estadísticas a nivel americano, ¿de acuerdo? Siendo las siguientes pues la próstata o la mama y el colorecto en los respectivos sexos. Si nos centramos un poco a nivel mundial, aunque sí que es cierto que siempre se ha dicho que las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en los países desarrollados y otra serie de causas en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados, sí que es cierto que en los últimos tiempos el cáncer es la primera causa de muerte en el primer mundo, habiendo superado ya a partir del año pasado a las enfermedades cardiovasculares y también con una incidencia progresivamente en ascenso también en el resto de países. Y aunque es verdad que la incidencia parece
que estaba en ascenso y ahora se está estabilizando con una mortalidad, esta mortalidad afortunadamente en lento declive, sí que es verdad que en los próximos 20 años se espera prácticamente un aumento de 10 millones de casos a nivel mundial. Y ese impacto sobre todo se va a ver en los países en vías de desarrollo, los países subdesarrollados. Y como hemos visto, la incidencia no se relaciona con la mortalidad y afortunadamente esta mortalidad se está estabilizando incluso en lento declive y no está siguiendo esa evolución lineal. ¿Y esto qué impacto va a tener? Pues sobre todo va a tener un impacto en la aparición de los largos supervivientes. Fundamentalmente, pues si esto es a fecha de 2019, extrapolar a 2021, se estima que tenemos en torno a 8 o 9 millones de pacientes largos supervivientes. Dentro de 10 años tendremos casi 3 millones más de largos supervivientes. Y estos largos supervivientes sobre todo van a ser en los 5 primeros años desde el diagnóstico, pero incluso 30 años después del diagnóstico y tratamiento tendremos hasta un 5-6% de largos supervivientes, que por supuesto va a variar en función del tipo de tumor que hayan presentado, pero que no van a dejar de estar ahí. Y son pacientes sobre todo que me gustaría hacer hincapié porque son pacientes que van a tener unas necesidades especiales a largo plazo, es decir, van a tener unas toxicidades residuales en el medio y en el largo plazo, dentro de las cuales se van a incluir las relacionadas con el aspecto nutricional. Como aquí podéis ver, que van a tener el largo superviviente de cáncer, que va a tener múltiples efectos secundarios a largo plazo, pero más que hablar a largo plazo, sí que me gustaría hablaros a corto plazo, y es que el paciente es nuestro leitmotiv y va a estar en el centro siempre de todas nuestras actuaciones y va a ser el centro de las actuaciones de muchos especialistas, entre los que además de los relacionados directamente con el tratamiento de su cáncer, también vamos a incluir otros como pueden ser el trabajador social o los nutricionistas. ¿Y por qué es importante hablar de estas cifras? Y es importante pues porque el paciente con cáncer es un paciente diferente, es un paciente especial, ¿de acuerdo? En el buen sentido de la palabra, tiene su idiosincrasia, tiene un impacto emocional por el diagnóstico muy amplio, con un temor a lo desconocido en cuanto a tratamientos, pronósticos, etcétera, y sobre todo un miedo a la pérdida del control sobre los procesos. Y esto, si nos lo llevamos a los tumores del tracto aerodigestivo, que va a ser mucho más importante, puesto que son tumores que se ven, encima los tratamientos también van a dejar unas secuelas que pueden ser visibles y unas secuelas que van a condicionar muchas veces las actividades básicas de la vida diaria. Eso sin contar en el que muchas veces tenemos la sensación de culpabilidad porque muchos de esos tumores del tracto digestivo se han desarrollado de forma secundaria a abuso de sustancias o a diferentes factores socioambientales. Así pues, el paciente va a pasar por un periodo de adaptación a su situación de enfermedad y lo que va a intentar es mantener una calidad de vida a largo plazo lo mejor posible. Y en eso entra el área física, el área personal, la gestión de las emociones, el área laboral, social y familiar. Y aunque os parezca mentira, en cada una de estas áreas el aspecto nutricional va a ser súper importante. Muy bien, pues si ya hemos visto hasta aquí a qué nos enfrentamos, es decir, al cáncer y al paciente con cáncer, ahora me gustaría hablaros un poco de qué papel o qué relación tiene la nutrición, los aspectos nutricionales como agentes etiológicos del cáncer. Esta diapositiva yo sé que abruma mucho porque describe, esta es de la OMS, que describe los agentes etiológicos en función de los tipos de tumores, pero me gustaría tan solo centrarme en algunos de ellos, quizá los más importantes o los que más tenemos en mente. En primer lugar, el alcohol y además normalmente el alcohol que se asocia a un alto consumo de tabaco. Y aquí vemos cómo el riesgo atribuible a la combinación de estos dos agentes etiológicos puede ser de hasta un 72%, ¿de acuerdo? Y depende de la localización, pues hasta un 90% en el cáncer de laringe o un 64% en el cáncer de cavidad oral. Y además son sinérgicos. Tan sinérgicos son que se ha descrito lo que es la cancerización de campo, es decir, que son pacientes, en este caso, que van a tener múltiples tumores que no van a ser recidivas, sino que van a ser segundos primarios, terceros primarios, con lo cual son pacientes que van a estar muchas veces dependiendo
de nosotros y con un aspecto, con una esfera nutricional muy afectada, tanto por el consumo, por los tumores que se desarrollan secundariamente, y sobre todo esto lo vamos a ver en la vía aerodigestiva, cabeza y cuello, pulmón y esófago gástrico. Otros agentes etiológicos, además, pues bueno, siempre se había comentado pues, que el café podía ser un agente etiológico para el desarrollo de cáncer, aunque bien es cierto que la IARC, que es la agencia que se encarga del estudio de los agentes etiológicos del cáncer, pues dice que no hay suficiente evidencia como para relacionar el café con el desarrollo de tumores en humanos. No obstante, las bebidas calientes, entre las que por supuesto se puede incluir el café, pero no solo, sí que se han desarrollado con el desarrollo de algunos tumores escamosos esofágicos y por supuesto la carne roja y la carne procesada, que también se ha desarrollado, se ha relacionado con el desarrollo de tumores del tracto digestivo, como los colorectales, el páncreas o incluso la próstata y los tumores gástricos. Así pues, en este metaanálisis recientemente publicado este año, que analizó diferentes factores etiológicos en diferentes áreas anatómicas, lo que sí que se vio es que, como ya hemos mencionado, el alcohol y cualquiera de sus variantes, pues sí que se relacionaba con un factor de riesgo en múltiples tumores, y no solo en la esfera orofaringea o del tracto digestivo, sino también podemos ver en el cáncer de mama y el prostático. Como factores protectores sí que se describieron el consumo de leche, de calcio y de productos derivados farináceos, y como también se vio que el consumo de frutas y verduras también se relacionó como factor protector frente al cáncer oral y faríngeo, y aunque no estadísticamente significativo, no mencionado, también se relacionó con el desarrollo, como factor protector de cáncer colorectal. Y en relación con esto, vamos a comentar algunos de los dos aspectos que están ahora muy en boga nutricionalmente en la sociedad actual, como son los alimentos ultraprocesados y su relación con el riesgo de cáncer. En este estudio del 2018, que es el del estudio Nutrinet Santé, sí que se analizaron 105.000 pacientes, sus hábitos nutricionales, su consumo de alimentos ultraprocesados, que podéis ver en el diagrama de la derecha, sobre todo bebidas, productos azucarados, snacks, lo que mucha gente consume, y lo que se recogió ese consumo y se comparó, se analizó el riesgo de desarrollar tumores. Y lo que se vio es que aquellos pacientes, aquel incremento de un 10% proporcional en la ingesta de alimentos ultraprocesados en la dieta, sí que se relacionaba con un aumento del 10% del riesgo de desarrollar cáncer de forma general y también cáncer de mama de forma específica. Con lo cual vemos cómo los hábitos están impactando en el futuro. Lo mismo se vio en este estudio, que es más a nivel español, publicado este año, donde se vio que el consumo de los alimentos ultraprocesados se relacionaba con un aumento del riesgo de cáncer colorectal, aunque no así con el cáncer de mama y el cáncer de próstata. Y al hilo de estos alimentos ultraprocesados, también me ha parecido pertinente, y la verdad es que muy, muy curioso porque lo tenemos poco en cuenta, este estudio que analizó la relación entre el consumo de comidas fuera de casa con el riesgo de incidencia de cáncer y de mortalidad cáncer específica. Analizó 35.000 pacientes que se distribuyeron en cuanto a su consumo, en cuanto a frecuencia de comidas fuera de casa, pues fundamentalmente 15.000 en cuanto a 1 o 3 veces por semana, y hasta 1.200 individuos más de 2 veces al día, se dice que es comer fuera de casa sistemáticamente. Se agruparon por modelos y se analizaron, además de esta ingesta, otra serie de parámetros nutricionales. Y lo que me parece interesante destacar es que es verdad que los pacientes que más consumían, que más frecuentemente consumían alimentos fuera de casa, fueron aquellos que tuvieron un riesgo mucho más elevado de mortalidad por cáncer en cualquiera de los modelos que se emplearon en el análisis. ¿De acuerdo? Con lo cual vemos cómo el pedir comida fuera de casa muy frecuentemente pues también va a afectar a esta incidencia de cáncer que hemos visto anteriormente. Y con todo esto nos enfrentamos también a los mitos
en relación con la nutrición y el cáncer. Y son algunos mitos que me han parecido bastante actuales y que sí que me gustaría pues, hablar un poquito de ellos, aunque fuera por encima. El primero es el del ayuno intermitente, que ya sabéis que está últimamente bastante de moda. No voy a entrar un poco, ya sabéis en qué consiste, en estar largos periodos de ayuno alternados con periodos cortos de ingesta, y que esto teóricamente se ha descrito como que hay cambios metabólicos potencialmente beneficiosos para el cuerpo en diferentes áreas, entre ellas en cuanto al cáncer. Lo que se ha propuesto es que esta sistemática de ingesta, pues en las células normales, en el paciente con cáncer y en tratamiento, en las células normales va, por diferentes mecanismos, va a reducir la toxicidad y los efectos secundarios de la quimio en esas células normales, va a aumentar la sensibilidad a los agentes antimitóticos de las células tumorales. En cuanto al microambiente tumoral, va a mejorar la llegada de los fármacos a ese microambiente y va a cambiar también el infiltrado inmune en ese microambiente tumoral, con lo cual va a mejorar las respuestas. Y también en cuanto a la circulación o la neoangiogénesis, lo que se ha propuesto es que va a reducir la inflamación, va a reducir los factores de crecimiento y, por lo tanto, impedirá que ese tumor se nutra. En resumidas cuentas, lo que busca es que con los tratamientos, aquellos pacientes que estén haciendo en ayuno intermitente y estén con quimioterapia, la toxicidad sea muy poquita en las células normales y muy alta en las células cancerígenas. Se han propuesto diferentes abordajes en cuanto a este ayuno intermitente, en cuanto también a dietas de restricción calórica o dietas cetogénicas, en los que en algunos casos sí que se ha visto algún factor protector en cuanto a la toxicidad por quimioterapia, pero lo que me gustaría destacar es que todo esto es tan fase experimental y se debe hacer siempre dentro de ensayos y nunca como una práctica sistemática, porque no está demostrado y todo esto es a nivel teórico. Y este nivel teórico lo que propone es que el paciente debería estar haciendo estar en fase de ayuno intermitente en los momentos en los que se administra la quimioterapia, puesto que eso, como hemos dicho, mejoraría la sensibilidad de las células tumorales al tratamiento y disminuiría el grado, la gravedad de los efectos secundarios de los agentes quimioterápicos u otros que nosotros empleemos para su tratamiento. Otro de los mitos son los relacionados con las vitaminas y los oligoelementos. No voy a entrar mucho, pero bueno, el selenio ya se vio en este metaanálisis de la Cochrane que no impactaba la prevención del cáncer, la suplementación con selenio. En cuanto a la vitamina D, la revisión de la Cochrane de 2014 tampoco vio un beneficio en cuanto a la suplementación de vitamina D con la prevención del cáncer en adultos, ni tampoco se vio que la deficiencia de vitamina D fuera un factor de riesgo en el desarrollo de cáncer. Más recientemente, hace un par de años, en el New England, que es una revista de primer nivel, también publicó este artículo, este estudio, donde analizó el impacto de la suplementación de la vitamina D en desarrollo de cáncer, y en esta cohorte presentada pues, se vio que no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto al desarrollo de cualquier tipo de tumor con la suplementación de vitamina D, como también podemos ver mejor en estas gráficas. Aunque no obstante sí que se ha relacionado la vitamina D con un potencial efecto reversor de las toxicidades o de las resistencias a los fármacos quimioterápicos en diferentes tipos de tumores, pero insisto que son todo propuestas y ninguna es tan firme y todos son estudios preclínicos. En cuanto a la vitamina C, pues más de lo mismo, está muy relacionada con el desarrollo metastásico, puesto que influye mucho en el metabolismo redox. Está muy también relacionada con la inmunidad, ¿de acuerdo? Con lo cual también puede interferir en la presentación antigénica y en la respuesta inmune frente al tumor. Y sobre todo lo que quiero que os quedéis es que la vitamina C puede teóricamente potenciar el infiltrado linfocitario, que eso mejoraría la inmunidad frente al cáncer y probablemente mejoraría las tasas de respuesta y la supervivencia de los pacientes. No obstante, en los diferentes metaanálisis publicados no se ha demostrado que la suplementación con vitamina D o los niveles de vitamina C, influyan en la incidencia o la supervivencia de los pacientes con diferentes tipos de tumores más prevalentes.
Y todo lo que tenemos son estudios preclínicos, estudios ómicos, es decir, de laboratorio, en los que sí hay mucha propuesta, pero pendiente de los ensayos clínicos que se tengan que realizar, con lo cual la suplementación de vitamina C y menos de altas dosis de vitamina C no debe estar indicada en los pacientes con cáncer. En cuanto a los edulcorantes, siempre el mito de que aumentan el riesgo de cáncer, el uso de los edulcorantes, pues la verdad es que el único estudio que hay está propuesto para aquellos un aumento del riesgo relativo del 1,3 en aquellos pacientes que consumían más de 1,7 gramos por día de edulcorantes. Ningún paciente, por mucho que se lo proponga, va a consumir tal cantidad de forma sistemática al día, con lo cual no debe ser una cosa, esa, no existe una relación clara y desde luego en este metaanálisis también demuestra que no existe ninguna relación entre el desarrollo de cáncer y el empleo de edulcorantes, cualquiera que sea estos. Y por último, que esto sí que lo habéis oído en las noticias, el ácido palmítico y que promueve, que es protumorigénico y prometastásico, pues sí que es verdad que se ha demostrado que el ácido palmítico, no así el oleico o el linoleico, parece que promueve las metástasis en los tumores orales y en melanoma, pero en ratones. Es decir, ha venido a demostrarse que sí que parece que el ácido palmítico es protumorigénico, pero insisto que son estudios preclínicos y que luego tendrán que demostrarse en humanos, aunque no obstante, pues cuando el río suena, pues agua lleva. En otro orden de cosas y metiéndonos ya un poco en lo que es el paciente con cáncer y la desnutrición, pues bueno, recordaros que es la incidencia de malnutrición en el paciente con cáncer es muy variable y va a depender del tipo de cáncer que tenga, que iba a ser sobre todo más alta en los tumores de cabeza y cuello, los esofagogástricos y también el cáncer de páncreas, como hemos visto a lo largo de las diapositivas previas. Y esto se repite en las diferentes series que se van publicando. De hecho, aparte del tipo de tumor, también va a influir el tipo de tratamiento, puesto que hay una horquilla de hasta el 75% de prevalencia de desnutrición al diagnóstico, hasta un 50% durante el tratamiento y más de un 60% de desnutrición tras el tratamiento en pacientes inmediatamente después del tratamiento y también largos supervivientes, con lo cual, como podéis ver, pues es un alto impacto y mucho trabajo por hacer en nuestros pacientes para mejorar la calidad de vida. Se puede clasificar los tipos de los tumores en función del riesgo nutricional, aunque esta clasificación es muy variable y va a depender mucho de las diferentes series, pero bueno, normalmente suelen coincidir pues, es que los tumores gastrointestinales y de cabeza y cuello, pues en cuanto a los tumores sólidos, pues suelen ser los que más riesgo de desnutrición van a tener. Y por supuesto, aquellos pacientes que tengan un mal performance status, es decir, aquellos pacientes que tengan un peor estado general, más incidencia de desnutrición van a tener. Y esto va a ser muy importante, como ahora luego veremos. Y tenemos otro problema, que es que en función de qué escala empleemos para valorar esta desnutrición en el paciente con cáncer, va a ser muy variable los resultados que obtenga. ¿Y por qué es importante medir bien la desnutrición? Porque impacta mucho en la supervivencia de nuestros pacientes y en su calidad de vida. En este estudio, que ya pues, tiene sus años, pero ya se vio que aquellos pacientes normonutridos tenían mayor supervivencia que aquellos, como os puedo señalar aquí, que aquellos pacientes con una desnutrición severa. Y además, aquellos pacientes con desnutrición, sarcopenia, tenían una mayor tasa de toxicidad de secundarias al tratamiento a aquellos pacientes normonutridos. Y además, en función, si hablamos de la sarcopenia o de la caquexia, en función del grado de esa desnutrición, pues también vemos la supervivencia, cómo va menguando. Y lo mismo en función del paciente anciano y en función de las diferentes escalas que empleemos. Aquellos pacientes no nutridos van a tener muchísima mejor supervivencia que aquellos pacientes malnutridos. Y además, también, como luego veremos en nuestra experiencia, si hacemos una intervención sobre aquellos pacientes malnutridos, vamos a ver cómo tienen
mejores supervivencias que aquellos pacientes en los que no intervenimos. Pero antes de seguir con estos conceptos, vamos a repasar algunos conceptos, que son algunos conceptos en los que nosotros nos hemos basado para realizar nuestras experiencias que ahora luego os presentaré. Y esos conceptos que vosotros probablemente conozcáis, probablemente no, seguro vais a conocer mejor que yo, como son el de presarcopenia, que es una disminución de la masa muscular, la sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular a la que se debe unir una disminución de la fuerza, una disminución del performance status, y luego una sarcopenia severa en la que tienen que coexistir los tres eventos, ¿verdad? La disminución de la masa muscular, la disminución de la fuerza y un empeoramiento del estado general, la disminución del performance status. Casos de sarcopenia o presarcopenia, las que queráis, relacionadas con la edad, relacionadas con los efectos secundarios del tratamiento, relacionadas con la inmovilidad, la falta de actividad, una nutrición inadecuada, etc. Son muchas causas sobre las que debemos analizar y sobre las que podemos incidir en nuestros pacientes. Va a depender cada causa, las causas van a depender de cada tipo de tumor. Como podéis ver aquí, pues cada tumor va a tener su idiosincrasia en cuanto a la disfagia, la obstrucción, la disnea que no me permite comer, que no puedo asimilar los alimentos por mala absorción, etc. Y también va a depender del tratamiento que nosotros le vayamos a administrar. Pero en realidad, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, en nuestros pacientes con cáncer? Pues bueno, si ya por la edad, que recordemos que los tumores, aunque es verdad que últimamente tenemos una incidencia mayor en pacientes quizá algo más jóvenes, suelen ser enfermedades de pacientes de mediana, elevada edad, ¿de acuerdo? Pues ya vemos como que el propio proceso degenerativo que se inicia a los 40 años disminuye la masa muscular un 1% al año, que encima en mayores de 65 años se puede describir hasta un 10-20% de pérdida de esa masa por año, y mayores del 80% han perdido hasta el 50% de esa masa muscular por año. Y si a eso unimos el encabamiento que suele ir asociado en muchos casos a los pacientes con cáncer, vemos que en pacientes con desnutrición se pierde hasta un 0,5% de masa muscular al día, y que incluso los pacientes críticos, que también los tenemos, pacientes oncológicos críticos, hasta un 1,6% al día, con lo cual vemos que si ya de base la masa muscular se pierde, el paciente oncológico tiene más papeletas para perderla. Y además, como veis en la imagen de la izquierda, la derecha, esa pérdida de la masa muscular va asociada, el porcentaje, a diferentes impactos en cuanto al riesgo de infección, a la aparición de úlceras, al aumento de muerte por infecciones, etc. Y además, como hemos visto hasta ahora, nuestros tratamientos, independientemente de cuál sea, van a tener un alto impacto probablemente en esa pérdida de masa muscular, que se ha descrito que se empieza a perder entre la segunda y la tercera semana de tratamiento con una intensidad moderada, y que incluso hay casos en los que por ejemplo, el sorafenib, que es un tratamiento oral fundamentalmente utilizado hasta ahora en el cáncer, en el hepatocarcinoma, o incluso los tumores tiroideos, hasta un 73% de disminución de la masa muscular secundaria al tratamiento se ha descrito, con lo cual vemos que es otro factor a tener en cuenta. Y es que el cáncer, además de la idiosincrasia del paciente, va a producir una serie de alteraciones en el metabolismo proteico, ¿de acuerdo? Y que además eso también va a impactar por diferentes sustancias como el TNF o las interleuquinas en ese metabolismo proteico y en ese metabolismo de los ácidos grasos, como podemos ver aquí, donde aparte de la masa muscular debemos medir el tejido adiposo de los pacientes con cáncer, puesto que secundariamente a esa alteración del metabolismo no va a ser lo mismo tener un aumento, o sea, vamos a tener complicaciones asociadas a un aumento del tejido adiposo intramuscular, como también a un aumento de ese tejido adiposo visceral o subcutáneo, pero sobre todo me gustaría que os quedáis con el tejido adiposo intramuscular, que va a ser importante en nuestros pacientes. Y es importante que tengamos en cuenta estos procesos, puesto que, como ya hemos visto hasta ahora, aquellos pacientes sarcopénicos van a tener más toxicidades con los tratamientos, y además la pérdida de masa muscular nos va a obligar a hacer diferentes cambios en la dosificación de los tratamientos. Y solo os pongo un ejemplo de la derecha abajo, donde vemos cómo esa
esa variación de la composición corporal y esa pérdida probablemente de masa muscular y de tejido adiposo relativo, lo que nos va a hacer es tener que cambiar la dosificación de la radioterapia, puesto que las profundidades y las dosificaciones van a cambiar en función de la composición corporal, para que veáis lo importante que es tener bajo control este aspecto nutricional en nuestros pacientes. Muy bien, pero ¿qué estamos midiendo? Porque hablamos de masa muscular, hablamos de tejido adiposo, de nuestros pacientes el cambio de metabolismo, pero ¿qué estamos midiendo? ¿No? Pues esta diapositiva lo que nos dice es un poco lo que se ha propuesto de la medicina a 5 niveles o 5 aspectos, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos a centrar sobre todo en el nivel 3 y 4, a través de la medición de la masa grasa y la masa libre de grasa, a través de la bioimpedancia, y también la medición por TAC o resonancia, fundamentalmente por TAC, de la masa del tejido muscular, del tejido adiposo, del tejido óseo y otra serie de parámetros que van a convertir a estas técnicas probablemente en un futuro no muy lejano en el gold estándar de la evaluación nutricional en el paciente con cáncer, por lo menos. Tenemos por un lado la dinamometría, en la que no voy a incidir porque ya la conocéis de sobra, y la bioimpedancia, que mide diferentes aspectos y que, pues bueno, se puede ver influenciada por diferentes situaciones, como pueden ser los edemas, las ascitis, los edemas, etc. ¿De acuerdo? Y en este punto sí que me gustaría introducir uno de los trabajos que nosotros hemos hecho, ¿de acuerdo? En el servicio, que es medir la influencia del ayuno mediante bioimpedancia sobre la composición corporal media en el paciente oncológico ingresado. ¿De acuerdo? Como ya sabéis, las mediciones por bioimpedancia pueden variar muchísimo en cuanto a si es preingesta o postingesta, los fluidos que llevan, el ejercicio físico, etc. Entonces, lo que se propuso era medir, era saber, comprobar si la variación de la composición corporal medida por bioimpedancia variaba en el ayuno o después de haber desayunado. Lo cual es muy importante en el paciente ingresado a la hora de hacer una evaluación nutricional, puesto que el paciente muy pocas veces está en ayunas en la hora de la visita y puesto que también lleva bastantes tratamientos intravenosos. Así pues, durante 3 meses se analizaron estos 53 pacientes mediante bioimpedancia, teniendo en cuenta que el desayuno tenía una media de unas 320-350 calorías, y lo que se vio es que no había una diferencia estadísticamente significativa entre las medidas mediante bioimpedancia medidas en ayunas o después del desayuno. Con lo cual esto es importante porque al saber que la bioimpedancia no se ve influenciada por el estado de ayunas o no en estos pacientes, pues nos permite luego planificar un flujo de trabajo mucho más adecuado en la sala de ingresados. Y la otra forma de medir la composición corporal, la evaluación nutricional, es el TAC. ¿De acuerdo? Ya sabéis que los diferentes tejidos tienen mediante TAC se mide por unidades Hounsfield y que cada tipo de tejido, muscular, adiposo intramuscular, adiposo visceral y adiposo subcutáneo, van a tener unas unidades Hounsfield diferentes, lo cual nos va a permitir diferenciar y delimitar muy bien esos tejidos, ya sea de forma manual o mediante la inteligencia artificial. Tradicionalmente, y lo que está muy validado, es la evaluación nutricional a nivel general tras la medición de la composición relativa a nivel de un corte de TAC a nivel de la vértebra L3, donde veis que hay una correlación bastante importante entre la composición a ese nivel y la del resto del cuerpo. Y también lo interesante es que también a nivel de medida a nivel de C3, lo cual también se ha validado esta técnica, que es decir, que medir esa composición a nivel de C3 puede ser equivalente, una alta correlación a la medida a nivel de L3. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque muchos pacientes, sobre todo los pacientes con cabeza y cuello o esófago gástrico, probablemente no tengan un TAC en el que les coja la parte de abdomen, fundamentalmente la parte baja del abdomen y pelvis, pues porque no está indicado por práctica clínica, con lo cual nos permite en cualquier tipo de paciente, independientemente de los cortes de TAC que tenga, poder hacer una evaluación bastante apropiada. Aquí os pongo un ejemplo de cómo sería medir. Este es un software de radioterapia
la composición relativa de cada uno de los tejidos a nivel de L3 y a nivel de C3. ¿De acuerdo? Para que veáis que también esas medidas se pueden realizar. Y esto, nuestro grupo, ya también nuestro grupo de endocrino y nutrición, con la doctora Muresan, pues sí que ya lo ha validado en múltiples cohortes de pacientes, donde podéis ver aquí los artículos, ¿de acuerdo? En los que se ha medido a nivel de L3, se ha medido a nivel de C3 y lo que se ha visto con diferentes softwares y en diferentes tumores de la vía digestiva es que existe una correlación muy buena. Y algunas pinceladas de los resultados generales en estos pacientes es que la mioesteatosis es muy prevalente en nuestros pacientes, independientemente de que sean hombres y mujeres, y que es muy importante determinar tanto el índice musculoesquelético como la densidad muscular. ¿Y esto por qué? Pues bueno, en el ejemplo de la izquierda con el índice musculoesquelético vemos que hasta un 35% de los pacientes pueden presentar una obesidad sarcopénica, y aquí podemos ver cómo con un paciente con un mismo IMC, índice de masa corporal, vemos cómo la cantidad relativa muscular de la masa magra es muy diferente, ¿de acuerdo? Y esto va a influir mucho en su estado nutricional. Y vemos también, como ya sabéis, que el IMC no es perfecto, aunque sea una aproximación muy de andar por casa, y que la sigamos utilizando, pero que vemos como el IMC muchas veces nos puede llevar a engaño y tenemos que tener un paciente sarcopénico con un IMC normal. Y en cuanto a la densidad muscular, también es importante, puesto que podemos tener una misma medición de la cantidad muscular, pero ese músculo puede estar infiltrado por tejido adiposo intramuscular, lo cual lo que nos va a venir a decir es que esa mioesteatosis nos está haciendo una falsa medición de la cantidad de masa magra, ¿de acuerdo? O sea, podemos tener una medición de masa magra sin medir ese tejido adiposo igual en dos pacientes, pero que un paciente no tenga sarcopenia y que el otro sí que tenga sarcopenia. Aquí vemos cómo en el metaanálisis de los estudios publicados hay una buena correlación entre el análisis tanto de la masa muscular como del índice musculoesquelético a nivel de C3 y L3. Igual que en C3, vemos igual que en L3, cómo es importante la medición de estos músculos para medir la presarcopenia, si existe o no en los pacientes con cabeza y cuello. Alberto, llevas 40 minutos de ponencia. Pero pasemos de la teoría a la práctica. Aunque os he presentado un par de experiencias de nuestro centro, lo importante es ver cómo podemos incluir a un nutricionista en la práctica en la sistemática de funcionamiento de una unidad de oncología y de tratamiento del paciente con cáncer. Este es un ejemplo sacado del ICO de cómo funciona una unidad funcional de cabeza y cuello, que es específicamente a lo que yo me dedico, y vemos cómo hay múltiples especialistas implicados en el tratamiento del paciente, en su diagnóstico, valoración, ajuste y tratamiento y seguimiento, pero a mí me gusta mucho más esta diapositiva en el que ese abordaje multidisciplinar incluye, entre otros, a un nutricionista. De acuerdo, que en este caso nosotros afortunadamente sí contamos con uno en nuestro comité de cabeza y cuello. Y de aquí están saliendo, además de la sala de oncología, y de aquí están saliendo experiencias muy interesantes y de un alto impacto para el tratamiento de nuestros pacientes y el manejo de nuestros pacientes. Una de ellas es esta, en pacientes ingresados, en pacientes oncológicos ingresados, los que se evaluó el impacto de la malnutrición medida según los criterios GLIM. Y este trabajo fue objeto de una presentación oral en el Congreso Europeo de Oncología, para que veáis el impacto que se ha tenido en la nutrición en nuestros pacientes con cáncer. Ya sabéis un poco los criterios GLIM, cómo se evalúan. Y nosotros evaluamos los pacientes mediante la bioimpedancia, mediante la dinamometría. Y clasificamos la sarcopenia en función de los criterios de la EWGSOP2. Para no extenderme mucho, pues sí que vimos que había dinapenia en un 72% de los pacientes y sarcopenia en hasta un 17% de los pacientes. Y por criterios GLIM vimos que tan solo un 37% de los pacientes estaba normonutrido, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos como un alto porcentaje de pacientes, un 45% estaba con una malnutrición severa y con una malnutrición moderada hasta el 18%, ¿de acuerdo? Lo que es interesante ver de aquí es que
todos los parámetros, excepto el ángulo de fase, se relacionaron con un aumento de la infección nosocomial en los pacientes ingresados, y vimos cómo también el grado de desnutrición, la severidad de esa desnutrición, se correlacionó con la infección nosocomial, donde vemos que aquellos pacientes moderadamente o severamente desnutridos tuvieron una mayor incidencia, hubo más pacientes de este tipo con infecciones nosocomiales que sin infección nosocomial. Igual que con la sarcopenia, aquellos pacientes sarcopénicos tuvieron más incidencia de infecciones nosocomiales. Lo cual, sí que es verdad que aquellos pacientes que presentaron infección presentaron unas mayores estancias hospitalarias, como es lógico, aunque es verdad que no obtuvimos una correlación estadísticamente significativa entre el grado de desnutrición y el tiempo de estancia hospitalaria. Cogiendo una cohorte de estos pacientes analizados, donde cogimos los pacientes con presarcopenia, vimos que aquellos pacientes con 22% presentaron una infección respiratoria y de estos un 13% fue en forma de neumonía, es decir, condensante, neumónica, y un 9% sin infección condensante. Y esto traducido al impacto sobre las infecciones respiratorias y la presarcopenia, lo que se vio es que el hecho de presentar presarcopenia sí que se correlacionó de forma estadísticamente significativa, tanto en el desarrollo con un mayor riesgo de presentar infecciones respiratorias y dentro de estas infecciones respiratorias también las infecciones neumónicas. Con lo cual veis cómo el grado de desnutrición impacta en los outcomes de nuestros pacientes. Teniendo esto en cuenta, lo que planteamos fue una intervención nutricional en pacientes oncológicos hospitalizados con desnutrición o en riesgo de desnutrición. Primero, para analizar la prevalencia de esa desnutrición hospitalaria, y lo que se hizo fue evaluar, por supuesto, mediante criterios GLIM, y lo que hicimos fue medir estos pacientes al ingreso, las primeras 48 horas, y al alta, para ver qué diferencia había, o sea, si el ingreso per se desnutría a nuestros pacientes. Y lo que vimos fue que es verdad que, aunque aquí sí que hubo intervención con suplementos nutricionales, con ajustes nutricionales, y aunque sí que es verdad que no vimos diferencias estadísticamente significativas en los diferentes parámetros entre el ingreso y el alta, lo que sí que es importante destacar es que, aunque no hubo mejoría, tampoco hubo un empeoramiento ni en la dinapenia, o sea, un empeoramiento en la dinapenia y en la sarcopenia o en la desnutrición entre el ingreso y el alta, con lo cual ya es un bastante alto impacto de la intervención nutricional. A destacar que en este caso es verdad que la dinámica de administración, la dinámica de comunicación entre la valoración nutricional, la gestión de las órdenes médicas y la aplicación de las órdenes médicas relacionadas con los suplementos nutricionales, pues no fue la óptima, se estaba terminando de perfilar el circuito, y eso pues probablemente haya impactado en estos resultados, que hemos seguido haciendo este estudio actualmente y esperamos próximamente presentaros resultados. Y luego ya por último, presentaros más concretamente los tumores de cabeza y cuello, nuestro estudio sobre la prevalencia de la sarcopenia evaluada mediante bioimpedanzometría, TAC y niveles de vitamina D en los pacientes de tumores de cabeza y cuello ingresados y no ingresados. ¿De acuerdo? Os puedo presentar datos preliminares de 17 pacientes, donde vemos cómo, la verdad es que para ser pacientes con cabeza y cuello, que ya sabéis la idiosincrasia que suelen tener en cuanto a sin cáncer, los niveles de desnutrición que suelen presentar, vemos cómo llegan bastante bien. Sí que es verdad que tienden a presentar, o sea, que prácticamente ninguno presentaba ni sarcopenia, ni una masa muscular disminuida, ni una pérdida de fuerza muscular, lo cual es bastante a destacar, aunque sí que es verdad que un 50% sí que presentaba un riesgo de desnutrición y diferentes parámetros que nosotros estábamos midiendo, como la vitamina B12, el ácido fólico y demás, con déficits bastante acusados.
¿de acuerdo? El resto de resultados también los estamos analizando y de hecho fueron un análisis parcial objeto de un póster destacado en el Congreso Nacional de Oncología y esperamos publicarlos próximamente. Y ya para finalizar, solo recordaros que tenéis por parte de la ESPE, aunque ya lo conoceréis, unas guías súper actualizadas de la nutrición clínica en el paciente con cáncer, donde coge diferentes aspectos del paciente, ya sea paciente en tratamiento por oncología médica, por radioterapia, previa cirugía, postcirugía o largos supervivientes, y nos va dando algunas pautas sobre cómo abordar la nutrición en estos pacientes. Así pues, como conclusiones, recordaos que, como hemos visto, el cáncer está en aumento, en incidencia y prevalencia, y hay que tener en cuenta las características y necesidades especiales de nuestros pacientes, que existen relaciones claras entre la exposición nutricional concreta y el desarrollo de cáncer, aunque también hay muchos mitos al respecto, como hemos visto, que la malnutrición es muy prevalente en ciertos tumores, sobre todo la vía aerodigestiva, lo que les confiere un peor pronóstico y peor calidad de vida asociada, que es necesario implementar todas las herramientas a nuestro alcance para obtener una valoración nutricional óptima de nuestros pacientes, que una intervención nutricional específica y eficaz es fundamental para la mejor tolerancia a los tratamientos y un mejor pronóstico, y que por tanto, en resumen, que solo un abordaje multidisciplinar que os incluya a los nutricionistas conseguirá los objetivos planteados. Y siempre me gusta acabar con esta frase. Esto es una prueba de Kaplan-Meier de supervivencia, normalmente refleja la supervivencia de los pacientes en los ensayos de pacientes con cáncer, que nos dice que cada caída de la curva de Kaplan-Meier es una persona querida para alguien y que cada línea nos susurra que tenemos que hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor, yo siempre abogo porque pongamos un nutricionista en nuestro equipo, que nosotros ya lo hemos hecho y de forma muy proactiva, como habéis visto con la doctora Muresan, que está muy implicada con los pacientes ingresados y también los tumores de cabeza y cuello. Y con esto pues finalizo la sesión. Aquí tenéis mis datos de contacto por si tenéis alguna cosa que también para los que los veáis en diferido, si tenéis alguna duda, que os sea alguna cuestión, pregunta, duda, agobio que podáis tener, pues que podáis contactar conmigo y lo podamos resolver. Y nada, ya estoy abierto a preguntas, que ya veo que en el chat hay alguna intervención y ahora lo hablamos. Muchas gracias. Estás en mute. Ahora. Ahora se me escucha. Digo que gracias a ti y pues eso, las preguntas que... Si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta por el chat, pues que la escriba ahora, o bueno, como también has dado tus referencias, pues si es algo más específico, igual Raúl te da las gracias por la ponencia. Yo sé que me he extendido un pelín, pero la verdad es que sí que me parecía importante tocar estos aspectos y sobre todo para que valorar, sobre todo para resaltar la importancia, ¿no?, de la valoración nutricional de nuestros pacientes. Muchas veces no lo tenemos en cuenta y nosotros sí que hemos notado mucho la presencia de una nutricionista en nuestro comité de cabeza y cuello, en el que el paciente antes de empezar el tratamiento es detectado, evaluado, ajustado todo y eso nosotros confiamos y esperamos, que vamos a analizar los datos próximamente, que haya mejorado mucho, sobre todo la tasa de ingresos por malnutrición, por afasia y demás, y sobre todo en el pronóstico de los pacientes, aunque eso probablemente lo veamos más a largo plazo. Perfecto. A ver, Yolanda, muchas gracias. Está claro que la labor del nutricionista es muy importante. Ojalá algún día todos los hospitales tengan este servicio. Pues sí, Yolanda. Como dijo aquel, estamos trabajando en ello todos. Sí. No, yo también pienso lo mismo, que debe ser un profesional más involucrado, yo por la parte que me toca del paciente con cáncer, pero es fundamental. Claro. Y cada vez más de nosotros
lo estamos reclamando. Es decir, nosotros nuestra experiencia es que sí que es verdad que la doctora Muresan, cuando se incorporó al equipo, fue por propia iniciativa suya, con diferentes proyectos de investigación, y que poco a poco se ha convertido en una pieza indispensable, con la que yo, los pacientes con mi tipo de tumor, pues sí que tengo la suerte de contar, y que mis compañeros cada vez más van reclamando que ella actúe, porque sí que ve que y por supuesto, pues una nutricionista para el volumen de pacientes con cáncer que tenemos pues, es totalmente insuficiente, ¿no? Entonces nosotros también abogamos porque sea una pieza más del equipo. Sí, a ver si más pronto que tarde podemos estar presentes en cada servicio de cada hospital y en cada centro de salud también estaría presente. Bueno, si no tenéis ninguna pregunta, yo reitero las gracias por parte de todas y todos, Alberto, por la webinar o charla de esta tarde, que ha sido muy interesante. Y bueno, siempre es agradecer que profesionales como tú pues nos tengan en cuenta y nos quieran a su lado para remar al final todos en la misma dirección, que es la mejora de la salud de los pacientes. Así que, pues bueno, si quieres terminar y cerrar, Alberto. Sí, nada, yo pues muchas gracias, reiterar el agradecimiento por la invitación. Siento haberme extendido más de lo previsto, pero bueno, cualquier duda que os haya quedado, cualquier idea, propuesta que tengáis de intervención y de proyectos, pues siempre estamos abiertos a participar y a impulsar mucho tanto la parte asistencial como la parte de investigación en nutrición en estos pacientes, y como habéis visto al final de la presentación, pues ya tenéis mi contacto para que podamos charlar de lo que queráis. Muchas gracias y por haber asistido al webinar, y si queréis pues cierro yo ya, deseando que paséis una buena tarde. Muy bien, perfecto. Pues damos por finalizado el webinar y esperemos vernos pronto. Que vaya bien la tarde. Igualmente, hasta luego.